Es el cuarto vídeo de la serie en la que estoy desarrollando el segundo tema de la oposición de secundaria en la especialidad de matemáticas. Este tema en concreto es el tema de teoría de grafos y diagramas en árbol. Bueno, pues bien, en este vídeo voy a dar una caracterización de los grafos eulerianos. Recordemos que un grafo se dice euleriano, ya lo he definido en vídeos anteriores, pero un grafo se dice euleriano cuando admite, en este caso se dice euleriano, cuando admite un circuito euleriano. Esto es, bueno, más o menos estoy dando los datos. La definición no está bien escrita, desde luego, pero bueno, yo creo que se entiende. Es euleriano si admite un circuito euleriano. Recordemos también que un circuito euleriano es un circuito que contiene todas las aristas apareciendo cada una de ellas una única vez. Es decir, un circuito euleriano es aquel que cada arista en el circuito aparece una única vez. Bueno, esto luego lo borraré porque no queda como muy bien, pero bueno, yo creo que se entiende para recordar. Y recordemos ya por último, un circuito es un camino cerrado que no repite aristas. Así que lo que tenemos, un circuito euleriano, es un camino cerrado que no repite aristas y de tal forma que cada arista aparezca una única vez. Bueno, pues un circuito es un camino cerrado, sin que no repite aristas. Bueno, con estos datos, con estas definiciones, ya más o menos podemos caracterizar a los grafos eulerianos. La caracterización que voy a demostrar no se debe, como casi todo el mundo cree, a Euler, porque digamos fue el primero que trabajó con ellos, sino a un matemático alemán que se llamaba Karl Hierolzer. Creo que se escribe así, Karl Hierolzer. Este matemático demostró en 1873 o 70, en 1870 concretamente, la caracterización de los grafos eulerianos. Es la demostración que voy a dar ahora. Euler lo que hizo solamente y lo que publicó en 1736 fue la condición necesaria para que un grafo pudiera contener un circuito euleriano. Y esta ya la demostré en un vídeo anterior, que era el lema 1, y que lo que venía a decir más o menos es que todos los vértices en un grafo euleriano tenían que tener grado par. Bueno, pues aquí ahora la caracterización de Hierolzer lo que va a venir a decir también es que si todos los vértices tienen grado par, entonces puedo encontrar un circuito euleriano y por tanto el grafo será euleriano. Bien, pues vayamos con la demostración. Antes de dar la demostración, necesitamos, digamos, un lema previo. Este lema, como ya llevamos dos lemas antes, le voy a llamar lema 3. Bueno, este lema viene a decir lo siguiente. Consideremos, o sea, digamos H, un grafo que tiene sus vértices y tiene sus aristas, V sub H y es sub H, de tal forma o tal que cada vértice tiene grado par. Es decir, para todo V perteneciente al conjunto de vértices de H, el grado de V es par. Bien, pues consideremos estas condiciones y consideremos o sean dos vértices U y V pertenecientes al conjunto de vértices de tal forma que están conectados, es decir, existe la arista UV, esta arista, digamos, la arista que va de U a V pertenece al conjunto de aristas de nuestro grafo. Bien, pues en estas condiciones, entonces se puede afirmar, existe un circuito, vamos a llamarle un G, que va a ser un circuito, existe un circuito de tal forma o tal que la arista UV pertenece a dicho circuito.
viene a decir más o menos que si yo tengo un grafo en el cual todos los vértices en grado par y tengo una arista de ese circuito, de ese grafo, puedo encontrar un circuito que contenga esa arista. El circuito, obviamente, no va a ser un circuito que pase, no tiene por qué, en este lema vamos a demostrar que ese circuito pasa por todas las aristas, porque en ese caso ya habríamos demostrado la caracterización, sino que será un circuito, obviamente, que no tenga que pasar en principio por todas las aristas. Bueno, vamos a hacer la demostración y va a quedar todo bastante más claro. Vamos a hacer la demostración. Es constructiva, es decir, lo que vamos a hacer va a ser construir un circuito que contenga la arista UV, ¿no? Tenemos el vértice U, tenemos el vértice V, que pertenece al conjunto de vértices, tenemos la arista UV, que pertenece al conjunto de aristas, y vamos a hacer una construcción de nuestro circuito. Bueno, primero lo que hacemos es trazamos un camino que empiece por U y que continúe por V hasta V. Cuando lleguemos a V, es decir, nosotros partimos de U y continuamos hasta V. Nos imaginamos más o menos cómo pudiera ser el grafo, pero hacemos el camino que va de U hasta V. Cuando llegamos a V, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar por otra arista que salga de V hasta otro vértice W. Continuamos por una arista que sale de V hasta otro vértice W. La existencia de esta arista, es decir, la existencia de esta arista que yo acabo de dibujar aquí, estoy más o menos haciendo un dibujo y tenéis que intentar entender un poco cómo va la demostración. La existencia de esta arista está garantizada, es siempre posible, puesto que V, el vértice V que está ahí, ese vértice que acabo de dibujar, tiene grado par. Bueno, igual que todos los vértices, todos tienen grado par. Entonces, cada vez que yo llegue a V, a este vértice de aquí, como entro por una arista y esa arista, digamos, hace que el número de aristas por las que yo he entrado para visitar a V sea impar. Por tanto, tiene que haber otra arista para poder salir de V. Es decir, la idea es la siguiente. Independientemente de que sea V, independientemente de que sea SV o sea otro vértice, porque de W puedo continuar a otro vértice W'. Cada vez que yo llego a un vértice, cada vez que yo visite un vértice, que no sea, por supuesto que no sea U, porque si es U habría acabado, efectivamente el circuito habría acabado. Cada vez que yo llegue a un vértice, habré llegado a ese vértice por una arista. Habré contabilizado el número de aristas para llegar a ese vértice con un número par. Si es la primera vez, tendré otra para salir. Y si es la enésima vez, ese n debe ser impar, porque habré entrado y salido un número par de veces. Por tanto, tengo otra arista para salir. Esto ocurrirá con todos los vértices. Claro, ¿cuándo podré, digamos, acabar mi circuito? Pues acabaré mi circuito cuando llegue al vértice U. Cuando llegue al vértice U, el que está aquí, habré acabado. No tengo claro si habré pasado por todas las aristas del grafo. Lo que sí tengo claro es que el camino que acabo de desarrollar es un circuito, puesto que empieza en U, continúa por V, la arista UV está y luego da exactamente igual por donde continúe. Lo cierto es que después de una serie de pasos tendré que acabar finalmente en U, porque si no habré pasado por una arista dos veces. Con esto, el camino G que acabo de dibujar, este camino G es un circuito y además la arista UV pertenece a dicho circuito. Con esto se acaba de demostrar el lema. La idea, como vuelvo a decir, es la siguiente. Yo parto de U, sigo por V y yo puedo continuar siempre que llegue a un vértice por otra arista por la que no he entrado, puesto que el número de aristas es par. Así que si entro por una, habré contabilizado un número impar de aristas hasta ese momento, podré salir por otra arista. Así hasta que finalice finalmente, aunque finalice con la arista, con el vértice U, y entonces habré conseguido el circuito que estoy buscando. Esa es la idea. Bueno, pues lógicamente el camino que acabo de confeccionar es un circuito, pero de forma natural se puede pensar que dicho circuito no tiene
¿por qué pasar por todas las aristas, lógicamente? Porque ese es el teorema que viene a continuación y lo que se va a demostrar. Bueno, pues se puede entonces ahora enunciar el siguiente teorema, que es el teorema importante. Y este teorema dice que la condición, lo voy a escribir así porque me gusta más, la condición necesaria y suficiente para que un grafo conexo sea euleriano es que todos sus vértices tengan grado par. Esta es la caracterización y esta es la demostración. Lo que voy a dar es la demostración que dio Hierolzer. Esta demostración tiene una parte de condición necesaria y una parte de condición suficiente, lógicamente. La parte necesaria, es decir, la implicación hacia la derecha, la condición necesaria, ya se demostró antes, es el otro vídeo, es el lema 1 y es no la caracterización, pero la demostración que dio Euler y con lo que se pudo resolver el problema de los puentes de Königsberg. Nosotros vamos a dar ahora la condición suficiente, es decir, nosotros vamos a partir que tenemos un grafo que es conexo, porque eso sí que lo tenemos un grafo conexo, en el cual todos los vértices, en este grafo, para todos los vértices, es decir, para todo U de V, se tiene que el grado de V es par. Bien. Vamos a demostrar que dicho grafo es euleriano, o dicho de otra forma, voy a demostrar que puedo encontrar un circuito euleriano en dicho grafo y de tal forma, en ese caso el grafo sería euleriano. Un circuito euleriano, recordemos, aunque lo he dicho al principio del vídeo, es un circuito que pasa por todas las aristas. Y por ser un circuito, empieza en un vértice y acaba en un vértice, un camino cerrado que pasa por todas las aristas, que además no repite ninguna. Bueno, supongamos que para demostrar esto vamos a suponer que el cardinal, supongamos que el cardinal, lo siento, pero no me escribe muy bien, supongamos que el cardinal de los vértices es mayor que 1. Si fuera 1, pues la demostración es evidente, así que no tiene mucho sentido si es 1. Supongamos que el cardinal de V es 1, por lo tanto, el conjunto de vértices son al menos 2 vértices. Bueno, pues tomamos en este caso 2 vértices adyacentes. Entonces sean U y V pertenecientes al conjunto de vértices tal es que la arista UV, es decir, son adyacentes, o UV, que es una arista, pertenece al conjunto de aristas. Pertenece al conjunto de aristas. Pues bien, aplicamos el lema anterior a esta arista y entonces, por el lema 3, que lo acabo de mostrar antes, existe un circuito que voy a llamar G, de tal forma que la arista UV pertenece a dicho circuito. Bueno, dado este circuito, vamos a considerar un subgrafo. Este nuevo subgrafo que vamos a considerar, luego pondré un pequeño esquema o dibujo para que se entienda un poco mejor. Vamos a considerar un nuevo subgrafo. Este nuevo subgrafo, que le voy a llamar G', va a tener unos vértices y va a tener sus aristas, V' y E', de tal forma que los vértices van a ser los mismos que los de V, es decir, no va a cambiar, va a tener los mismos, que los de V, que los vértices de G. En cambio, las nuevas aristas van a ser las aristas que tenía antes menos las aristas
que pertenecían o que pertenecen en este caso al circuito G. Dicho de otra forma, es como si yo hubiera cogido un nuevo grafo G', construido borrando las aristas del grafo anterior. La idea es esta. Todo esto a partir de un circuito que yo dibujo. La idea es esta, lo tengo más o menos dibujado. Yo tengo aquí un grafo. ¿Veis el grafo que está aquí? Este grafo tiene dos vértices U y V, y lo que hago es encontrar un circuito. Aquí hay esto es un ejemplo, por supuesto, pero para que veáis cómo es la construcción. Yo voy a encontrar un circuito que le tenéis aquí en morado, este circuito que empieza en U, continúa en V y pasa por todas estas aristas. Obviamente el circuito no es euleriano, no pasa por todas las aristas del grafo. Y lo que hago es, este grafo es el grafo G, que tiene sus vértices y sus aristas. Lo que hago ahora es borrar estas aristas sin borrar las aristas de este circuito, sin borrar los vértices. Lo que me queda es este otro grafo. Como veis, el mismo en este caso, pero este nuevo grafo que es G', o sea, el mismo quitando aristas, este nuevo grafo que es G' tiene los mismos vértices V, pero tiene un conjunto de aristas menor. Como veis, he borrado las que pertenecían al circuito G. Bien, es posible, ya que eliminamos aristas y no vértices, que G', y este de aquí lo veis, nos quede inconexo, es decir, vértices aislados, al haber borrado todas las aristas que conectaban con ellos. Aquí tengo un ejemplo en el que esto puede ocurrir, pero esto no es importante. De hecho, realmente realmente nuestro objetivo que si esto ocurriera nos encontraríamos con un circuito que recorrería todas las aristas y sería un circuito euleriano, y con ello habríamos acabado la demostración. Así que lo normal es que nos encontremos algunos vértices aislados, pero obviamente no todos. Bueno, pues tenemos nuestro grafo G', como lo veis aquí. Bien, pues en G' nos podemos dar cuenta que todos los vértices que tiene son de grado par. Bueno, esto es claro, porque cuando borramos aristas de un circuito, habremos borrado dos aristas por cada vértice. Aunque borremos todas las aristas que lleguen a un vértice, pero habremos borrado dos, y todas las que nos quedan continuamos, aunque sigue habiendo un número par de ellas. Claro, al haber borrado dos aristas o un número par de cada vértice, el grado habrá disminuido en un número par, y por consiguiente en G' todas las aristas, como acabo de decir, tendrán grado par. Bien, todos los vértices, tendrán grado par. Bueno, repasemos entonces todo lo que he dicho hasta ahora. Tenemos una arista UV que pertenece al conjunto de aristas de G. Tenemos por el lema anterior un circuito G que comienza en U, sigue por V y continúa hasta que completa U, como lo tenemos aquí en morado. Aquí lo tenemos en morado. Consideramos un grafo G' en el cual hemos borrado las aristas del circuito G, que tiene los mismos vértices, y en este grafo G' todos los vértices continúan siendo de grado par. Bien, bueno, consideramos ahora un vértice en G' que tenga grado mayor que 0, es decir, uno de estos que no sean inconexos, o sea, que no estén aislados, digamos. Consideramos un vértice en G' que tenga grado mayor que 0. Bueno, vamos a suponer a este vértice, le vamos a llamar, vamos a ver uno de estos, da exactamente cualquiera. Voy a escoger, por ejemplo, este de aquí. Este vértice de ahí le voy a llamar, a este vértice de aquí le voy a llamar X. Ese vértice de ahí es un vértice de G'. El grado de ese vértice tiene que ser mayor que 0. Vemos que es de grado 2. Bien, dicho vértice está claro que existe, porque si no existiera significaría que el conjunto de aristas sería 0 y el circuito G pasaría por todas las aristas y por tanto habríamos demostrado el teorema. Así que dicho vértice existe. Ahora afirmamos, o yo afirmo, que existe otro vértice I, también de V', otro vértice de aquí, con grado mayor que 0, en este caso, por el que pasa el circuito G, pero de tal forma que el grado, es decir, hay otro vértice I, la idea es la siguiente. Existe, dado ese X, ¿no? Voy a escribirlo aquí. Dado ese X, que pertenece, en este caso, al conjunto de vértices de V', de tal forma que el grado, voy a poner grado prima,
por ponerlo de alguna forma, el grado, que lo estoy calculando en este caso, el grado en G', el grado de este X es mayor que 0, que en este caso ejemplo es 2, pues afirmo que existe otro vértice, entonces existe otro vértice que voy a llamar I, también que pertenece al circuito G, es decir, dentro de lo morado es uno de estos, es pues este o este o uno de estos en principio, de tal forma que su grado también, el grado, pero medido en este caso, voy a poner I', el grado medido en G, el grado de I medido en G' también es mayor que 0. Existe un vértice y este vértice, digamos, pertenece al circuito G. Bien, pues vamos a verlo. Supongamos que X no pertenece a G. En este caso, lo he elegido que no pertenezca. Si perteneciera a G, ya lo habríamos demostrado. Así que supongamos que no pertenece a G. Consideremos un vértice cualquiera, sea un vértice Z que pertenece a G. Un vértice cualquiera. Vamos a suponer que este vértice cualquiera de G pues puede ser este de aquí. Lo voy a dibujar para que lo veáis. Pongamos que ese es un vértice cualquiera. Este Z es un vértice que pertenece al circuito G y bueno, es uno cualquiera. Podemos considerar entonces un camino alfa que coincide, que empiece en Z Podemos considerar un camino alfa que empiece en Z y acabe en X. ¿Por qué podemos considerarlo? Bueno, pues porque nuestro grafo es conexo, así que nosotros podemos considerar un camino que empieza en Z, como lo veis aquí dibujado, y acaba en X. Bien, recordemos que X no pertenece a G. Recordemos que X no pertenece a G. Pero Z sí pertenece a G. Aquí lo tenemos dibujado. Ambos vértices están en G' y están en G. Pero principalmente ambos vértices están en G. Dado este camino alfa, este camino que yo he puesto aquí, que es el camino, le voy a llamar alfa, consideremos WI, dado alfa, que es un camino, sea WI, la primera arista de alfa tal que IW o WI en principio, tal que IW o WI en este caso no pertenece a G. Fijaos que el camino G que yo tenía más o menos aquí dibujado es un camino que viene más o menos así. Lo voy a dibujar, voy a intentar dibujarlo. Sería el camino que yo acabo de poner antes, el camino sería este, si lo recordáis. Bueno, si lo recordáis, lo tenéis. Lo que he puesto con los puntos suspensivos, son aristas que yo he borrado. Bueno, entonces consideremos, dado el camino alfa, el que está aquí en este color, pues sea WI la primera arista de tal forma que IW no pertenece a G. Es perfectamente posible que a la hora de construir nuestro camino, porque Z es un vértice que pertenecía a G, pero es perfectamente posible que nosotros hubiéramos cogido este Z y entonces el camino hubiera partido desde aquí. Entonces la primera arista sería la de ZU en este caso. Nosotros, como he empezado en Z, la primera arista cuando va de Z a X, la primera arista de tal forma que no pertenece, pues esa primera arista sería ZU. Pero, para que lo veáis en el dibujo, pero bueno, consideremos la primera, tal que IW no pertenece a G. Evidentemente, en este caso, IV o IW sí debe pertenecer al conjunto de aristas de E, no al de E.
perdón, al de E', porque como W no pertenece a G, no las he borrado y por tanto IW sí debe pertenecer a E'. Claro, con esto entonces sí podemos afirmar que el vértice I sí es un vértice de G. Es un vértice de G. Sí podemos afirmar que es un vértice de G. Claramente, el vértice este vértice es el vértice que yo estoy buscando en el primer momento. ¿Por qué? Claramente este vértice que yo estoy buscando, ya que este vértice I pues no pertenece, mejor dicho, al conjunto de vértices de G'. Y además este vértice I pertenece a G. Y además también el grado en G', el grado medido, digamos, en G' de este vértice I es mayor que 0, ya que IW, que es una arista, pertenece al conjunto de aristas de G'. Bueno, pues ahora, esto se puede ver, pues ahora aplicamos de nuevo el lema anterior, se aplica el lema el lema 3 a IW, que es una arista, y se obtiene un circuito. Entonces existe un circuito que le voy a llamar G', que pertenece al grafo G', tal que IW pertenece a dicho circuito. Estoy aplicando el lema 3. Ahora lo que vamos a hacer es unir G y G' de la siguiente forma. Vámonos aquí. Bueno, antes de nada, se aplica y existe un cierto circuito G' al que IW pertenece a G'. Este circuito, apliquemos el lema IW, nuestro IW será, en este caso, este de aquí. Y ahora existe un circuito en G' de tal forma que esta arista está en el circuito. El circuito sería, en principio lo puedo dibujar y sería este. Podría ser este perfectamente, como veis. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sería ese el circuito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora hacemos lo siguiente. Perdón. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a construir en este caso, o vamos a unir el circuito G original y el G' que acabo de dibujar. El original es este de aquí. Ese de ahí lo vamos a unir de la siguiente forma. Se parte de U. Lo tenemos aquí. Se parte de U. Seguimos, vamos a hacerlo aquí. Se parte de U. Se sigue hasta I por el camino G. Recordemos que I era la primera arista. Recordemos que I era, lo tenemos por aquí, el vértice I era el primer vértice que pertenecía al circuito G, pero de tal forma que IW, digamos, era una arista que no pertenecía a G. Es decir, en este caso nuestro I va a ser este de aquí, ese de ahí, porque pertenece al circuito G y la arista que va de ZU, esta de aquí, la que acabo de dibujar, pues no pertenece al circuito G. Bien, pues lo hacemos entonces, partimos de U. Partimos de U, nuestro I será ese de ahí, y seguimos hasta ahí por el camino G. Es decir, partimos de U y seguimos hasta ahí utilizando esto. Lo voy a dibujar por el camino G. Vamos por aquí y llegamos ahí. Cuando llegamos ahí, continuamos por G', es decir, ahora seguimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, como veis, hasta llegar ahí. Bueno, cuando llegamos ahí, continuamos por el circuito G. Es decir, una vez que llego ahí, continúo por este, por aquí, hasta que acabo en U. Fijaos, al unir G y G' he empezado en U y he acabado en U. El nuevo circuito tiene más aristas que el anterior. Hemos conseguido a partir de G un nuevo circuito uniendo G y G' que tiene más aristas del anterior, que empieza en U y acaba en U. Ese circuito puede no ser un circuito euleriano, pero daos cuenta que cuando yo esto lo voy haciendo
repetidas veces este procedimiento, como el número de aristas que yo tengo en el grafo G es finito, este procedimiento tiene un límite, es decir, este procedimiento se tiene que acabar. Cuando el proceso acabará cuando nos quedemos con que estamos recorriendo todas las aristas, pero esto necesariamente tiene que acabar, como acabo de decir, porque el número de vértices y el número de aristas del circuito G es finito. Bueno, yo sé que es una demostración bastante enrevesada y no es fácil de seguir. Yo lo he intentado explicar de la mejor forma posible. Si tenéis dudas, pues me las podéis preguntar en el canal o por correo electrónico, como queráis. No sé qué deciros mucho más de este teorema, porque con esto se ha demostrado, ya lo he demostrado, pero es verdad que no es nada fácil la demostración, o por lo menos explicarla, e incluso escribirla, porque cuando se va escribiendo, pues, bueno, más o menos se va entendiendo, pero no puedo escribirlo todo, tardaría muchísimo, y de palabra a veces es posible que alguien se haya podido perder. Bueno, insisto, si tenéis dudas, me las podéis preguntar en el canal o por correo electrónico. Bueno, antes de acabar el vídeo, me queda añadir un último corolario. Este último corolario lo voy a dar sin demostración. Y, bueno, más o menos dice así. Lo escribo, más o menos dice así. La condición también, lo vamos a anunciar así. La condición necesaria y suficiente. Necesaria y suficiente para que un grafo conexo, fijaos que esto tiene que ver también con el problema de los puentes de Königsberg, pero bueno, y con otro problema, ahora lo veréis, para que un grafo conexo admita un camino euleriano, para la condición necesaria y suficiente para que un grafo conexo admita un camino euleriano es que exactamente dos vértices tengan grado impar. Daos cuenta en la diferencia de este corolario y el teorema. El teorema, lo que hablamos es de un circuito euleriano, es decir, que el grafo sea euleriano. Un circuito es un camino que empieza y acaba en el mismo vértice. Y aquí no estamos hablando de un circuito, sino solamente de un camino euleriano, solamente de eso. Es decir, que empieza en un vértice y puede acabar en otro. Pero la idea es que pase por todas las aristas. Bueno, pues en este caso, exactamente dos vértices tienen que tener grado impar. La demostración no la voy a hacer, la dejo para vosotros, no es difícil y como indicación os diría que para hacerla, que yo diría que la hicierais, se puede aplicar el teorema anterior, claro, porque para esto es un corolario, ampliando un grafo anterior en el cual todos los vértices tienen grado par con dos vértices nuevos y... teniendo un grafo en el cual dos vértices tienen un número impar de aristas, son de grado impar, pues se puede añadir algún vértice más y conseguir que este nuevo grafo tenga un número par de aristas y aplicar el teorema anterior. Con eso lo podríais demostrar. Espero que lo intentéis y espero que os salga. Fijaos que este corolario tiene que ver mucho con el dibujito este que hacíamos de niños en principio, este de la casa que he hecho en otros, de dibujar, de hacer el dibujo este en el cual pasamos por todas las aristas una única vez. Como veis, aquí yo no puedo conseguir un circuito porque he empezado en un vértice. Ahora mismo no sé en cuál he empezado, pero he empezado en un vértice y he acabado en otro. Pero fijaos que los grados de todos los vértices aquí son pares, salvo dos que son impares. Este es de grado 2, este es de grado 4, este es de grado 4, este
es de grado 3, como veis, y este es de grado 3. Estos dos, tanto este como este, son de grado impar, y este y este son de grado par. Si consideramos este también otro vértice aquí y aristas, aquí otras 4 aristas, este también sería grado par y tendría grado 4. Bueno, os lo dejo para que lo demostréis vosotros y nada, como dije antes, si tenéis alguna duda, pues me lo podéis poner en el canal o por correo electrónico, como queráis. Y nada, pues os espero para el siguiente vídeo y un saludo. Hasta luego.